También pues tiene estudios de posgrado en la Escuela de Arquitectura Marsella Lumini en Francia y es doctor en energía por la Escuela de Minas de París, también en Francia. Profesor titular e investigador de la Universidad de Zulia en Venezuela, Premio Nacional de Investigación en Venezuela también. Ha sido y es ponente y conferencista invitado de muchas universidades por varias partes del mundo. Ha sido invitado en programas de posgrado, de investigación y de actividades académicas en España, México, Panamá, Colombia y Brasil, donde actualmente se encuentra en el programa de posgraduados en ingeniería de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil, en el campus Curitiba. Bueno, eso es pues un currículum resumido. Yo también destacaría muy especialmente que el doctor Eduardo González ha sido coautor de pues, muchos artículos. No tengo yo muy claro, doctor, de cuántos. Ahorita usted nos podrá comentar de cuántos artículos, particularmente que co-publicó con Baruch Giboni, uno de los grandes teóricos de la arquitectura bioclimática, ambiental, de la eficiencia energética, y muchas otras actividades. Yo también quisiera destacar pues, que el doctor Eduardo González, además de su perfil técnico tan importante, es una extraordinaria persona. Cada que se ha podido platicar, está siempre dispuesto a compartir su tiempo, que es muy poquito, y su conocimiento, que es mucho. Pero siempre tiene esa generosidad de compartir. Y también, bueno, yo creo, honestamente, creo que es una persona extraordinaria, y las personas extraordinarias tienen vidas extraordinarias, y tiene anécdotas como que él mismo construyó su propio barco, y lo navegó por muchos años, y si más adelantito el doctor quisiera platicarnos un poquito de eso, también esa parte humana a mí me gustaría pues encontrarla y tener, aunque sea un muy breve contacto con esa parte, además de la plática que nos convoca a todos, que esperamos que sea de su total agrado, ¿no? Bueno, la bienvenida institucional la dará el maestro Gustavo González, que es jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño de nuestra Casa de Estudios de la Ibero León. Estamos en León, Guanajuato, México, en la Universidad Iberoamericana, León, desde donde les damos la bienvenida, y cedería entonces la palabra al maestro Gustavo González. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Israel. Pues bienvenidas y bienvenidas a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a la conferencia impartida por el doctor Eduardo, a quien le agradecemos profundamente, como decía Israel, su tiempo y el conocimiento que nos compartirá. Les agradecemos pues hacerse el tiempo y la oportunidad de escuchar al doctor, que seguramente nos dejará muchas enseñanzas, y bueno, pues para la Ibero León es un honor tenerlo virtualmente por acá en un evento del departamento, y pues también anunciar que con esta conferencia estaremos dando inicio a una serie de actividades que están relacionadas a los temas que trataremos el día de hoy, y que nos parece una excelente manera de comenzar, ¿no? Con esta conferencia. Y bueno, pues, y por último, también darle la bienvenida afectuosa a nuestros estudiantes de la Ibero, a los estudiantes del doctor Eduardo, y a todos aquellos profesores que nos acompañan en esta charla. Les damos de verdad la más cordial bienvenida. Y bueno, doctor, reitero el agradecimiento, y pues le damos la palabra para iniciar la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Israel, Gerardo. Tengo un problema aquí de
de sonido, porque tengo como respaldo un tablet, pero no logro quitarle el sonido. Entonces, no sé qué hacer con esta cosa. Si pudiera en el tablet, doctor, en la barra de hasta abajo hay un micrófono y apretar en ese micrófono para que el audio de la tablet se pudiera cancelar. Es que está cancelado. Ah, Está muy bien. cancelado, pero la tablet no logro quitarle el sonido de ella. Sí, sí, se escucha algo de eco. Yo creo que voy a apagarla. Sí, yo creo que desconectarla. Desconéctalo. Sería ahorita el momento. Que no Pues, termina de bajar el volumen. Bueno. Ahí está bien. Listo. Eliminado el sonido de retorno. sí. Volvemos a la actividad. Antes que nada, debo agradecer la invitación para estar. No puede ser. Sigue estando esto aquí. Disculpen y perdonen, pero apagué la tablet, pero sin embargo el sonido sigue saliendo. Un misterio tecnológico. Wow. No puede ser. Permítanme un instante. Sí, doctor, cómo no. Miren, de momento les explico algo importante, que vamos a seguir la dinámica en la presentación, de que tiene habilitado únicamente el doctor Eduardo González, tiene habilitada la función de compartir pantalla, también igualmente solo él, y en este caso los que estamos fungiendo de anfitriones, tenemos habilitado el sonido. Para control de pues, sonidos de fondo y todo esto, hemos evitado que cada quien pueda manipular sus micrófonos. Ahí les pedimos la comprensión para llevar mejor esta sesión. Y la sesión de preguntas y respuestas será al final, pero si alguno de ustedes durante la conversación gusta ir anotando una pregunta, será a través del chat, y al final pensamos que habrá muchísimas preguntas. Al final recopilaremos bloques que más o menos sean compatibles entre ellas, tratando de aglutinar en una sola pregunta, y al final la maestra Malú Arias nos hará favor de leer las preguntas que el doctor procederá a despejar. Adelante, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias por la participación tan abrumadora que tenemos. Ahí veo aquí 300 participantes en esta charla. Da miedo tener tanta gente. Veo el auditorio lleno y no sé si además también hay personas que hayan entrado en la charla, me imagino, a través de YouTube. En todo caso, para mí es un placer haber aceptado la invitación que me hiciera Israel en su momento, y siempre, de verdad, es un placer poder compartir no solamente las experiencias, las reflexiones y sobre todo ahora un poco la experiencia nueva de mi participación en un proyecto aquí en Curitiba. Espero que de esta presentación haya cosas interesantes y reflexiones que se lleven cada quien. Y desde ya agradecer la presencia también de innumerable cantidad de amigos. He visto una serie de nombres que si me pongo a nombrarlos se nos va el tiempo, pero que me gustaría darle un abrazo a cada uno de ellos sin ningún tipo de tapujo y de máscara en este momento de COVID. Es un placer poder hablarnos, aunque no nos abracemos y nos saludemos como normalmente lo haríamos, y disponer de este medio, en este caso, para poder encontrarnos. Tal vez luego en la sesión de preguntas y demás habrá oportunidad de saludarnos entre algunos para no pasar tan despersonalizado esto. Voy a tratar de ceñirme al tiempo establecido. Hay la tendencia siempre a sobrepasar eso, pero como se ha estipulado un tiempo de 1 hora de presentación y un tiempo extra para preguntas,
voy a tratar de hacerlo más concreto y conciso en mi presentación. Y paso de una vez a compartir pantalla de la presentación. Quisiera tener el feedback para saber si están viendo la pantalla. Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, bueno, siendo las 8:13, 8 mías, 8:13 mías, inicio la presentación. ¿Cómo dar esto por acá arriba? Muy bien. Bajo este título, en realidad la eficiencia energética de las edificaciones, las estrategias y los criterios bioclimáticos y los edificios de consumo de energía casi nulo, hoy día están íntimamente ligados debido a que hay un problema, como dirían de alguna forma, un problema grande, el cual ha sido resultado de una cantidad de años de hacer las cosas de forma irracional, no consciente, donde una cantidad de cosas han sucedido y que si hiciéramos un recuento muy rapidísimo de los últimos 60 años, nos damos cuenta que hay una serie de crisis petroleras, de momentos en que se ha reunido gran parte de la gente que ha reflexionado sobre los problemas de la humanidad, gente dedicada a observar lo que ha sucedido con el clima, con la evolución del clima y ese calentamiento global que hoy día somos conscientes de él. Pero hubo una cantidad de aspectos, de situaciones a lo largo de estos últimos 60 años, comenzando con los años 50 y ese enfoque bioclimático que los hermanos Oliay empezaron a mover en el ámbito arquitectónico, porque normalmente decimos que hay una problemática energética y ambiental, pero no nos olvidemos que hay también, junto con ello, una problemática arquitectónica, puesto que la primera parte del siglo pasado, y sobre todo a partir de los años 20, la arquitectura dejó de tener arraigo, de ver el lugar, el sitio, como ese medio donde de alguna forma se encontraban respuestas a qué construir o cómo construirlo. Y por eso apareció también en los años 50 y se fortaleció en los años 60 y 70, la visión de una arquitectura que fuera más regional, que pensara en el sitio. Sin embargo, la moda, los sistemas constructivos, la evolución del uso de materiales, la tecnología y demás, pusieron de manifiesto una cantidad de cosas, y también el desarrollo económico de muchos países puso de manifiesto una serie de cosas que condujeron a lo que en este momento constituye esa problemática energética ambiental, el cambio climático, el calentamiento global. Ese cambio climático y calentamiento global, en cierta forma, se lo debemos, en buena manera, se lo debemos al impacto que han tenido las edificaciones y como consecuencia de ese impacto de consumo de energía y demás, de los edificios sobre el medio. Hoy día se ha constituido, y hace algún tiempo, el cambio climático en uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad. Y ese desafío lo enfrentamos porque el continuo aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, por un lado, producido fundamentalmente por CO2, metano, óxido nitroso, pero también de otros gases que se utilizan, por ejemplo, en la industria del aire acondicionado, que ya está muy reducido,
pero que sin embargo todo ese conjunto, y especialmente por la cantidad de aumento de CO2 en la atmósfera que se ha venido acumulando, ha generado un incremento en las temperaturas que mes a mes está disponible en la web por organismos internacionales que nos lo ponen de manifiesto y que nos hacen saber de cómo va ese aumento, no solamente de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero también del aumento de la temperatura, como temperatura media de la superficie del globo terrestre. Una cosa que es importante recordar aquí, que tal vez a lo mejor muchas personas no son conscientes o no asumen esta situación, es que como está escrito acá, el CO2 que dará lugar a un aumento de las temperaturas en las próximas décadas, eso ya fue emitido. El ciclo o la constante de tiempo de la atmósfera y de los cambios climáticos no es de 24 horas o un mes o un año, es de décadas, inclusive de siglos en muchas cosas. Por esa razón, los científicos nos dicen que el aumento de la temperatura media de la hoy día y los efectos que está trayendo como consecuencia es consecuencia de las emisiones que ya hubo décadas atrás. Lo que estamos tratando de hacer hoy día y de lo que buena parte de los gobiernos en el mundo y las organizaciones detrás de todo esto tratan de mover es para que las emisiones se reduzcan hasta tal punto que eviten que dentro de 50 años o 100 años realmente la temperatura de la Tierra supere niveles que pueden ser dramáticamente catastróficos. Se lucha para evitar que ese aumento de temperatura que hoy día anda por el 1.16, cerca de ya 1.2 grados Celsius, por encima del nivel de referencia de 1880, lo que se intenta es no superar el 1.5, aun cuando en París 2015 lo que se estableció es llegar a un máximo en 2050 de no superar los 2 grados de temperatura sobre la temperatura de referencia. Esto significa que hay que reducir las emisiones de CO2. Esto significa que nuestras edificaciones, que nuestra vida, lo que conocemos hoy día como desarrollo y la forma como utilizamos la energía y el transporte y todo aquello que produce emisión de gases de efecto invernadero, se reduzcan y se reduzcan de una manera drástica. Solamente un recordatorio también es para ver cuál es el origen, estar conscientes de dónde salen esas emisiones, cuál es el origen y cómo se vincula esos orígenes, esas emisiones con nuestra actividad profesional. Somos arquitectos, ingenieros, estamos en el medio, digamos, de la industria, del ambiente construido, y en este ambiente construido, lo que decidimos como arquitectos se transforma definitivamente en la vida útil de un edificio en un consumidor importante de energía en mayor o menor grado. Y lo que se busca justamente es que ese consumo y el impacto que pueda tener sea lo mínimo, lo menor posible o inclusive que empiece a generar un impacto positivo. Es importante recordar que si bien es cierto que China, ya solamente ella, produce el 30% de las emisiones y que si sumamos los primeros 6 países aquí, casi, si en realidad juntáramos los otros 4 más acá, Brasil, Indonesia, México y Canadá, tendríamos el paquete completo y podemos decir que el 75% de las emisiones son de estos 10 países. Ahora, si bien es cierto que el 30% es China y que Estados Unidos y China ocupan, no vamos a decir la mitad, si metemos la Comunidad Europea ya estamos pasados la mitad del paquete, también es cierto que a nivel de persona, desde el punto de vista
de la emisión que cada persona representa en cada uno de estos países, como vemos en la tabla aquí a la derecha, en este gráfico, observamos que China, que es el primero a escala global, termina siendo el sexto, séptimo de los países desde el punto de vista per cápita. Es evidente, pues la cantidad de población que tiene es enorme. Sin embargo, esta cantidad que tiene de casi 6 toneladas métricas anuales por persona representa también una cantidad muy alta, que inclusive es por encima de la media europea. Que por cierto, es Europa del conjunto de países que más ha tirado del carro para buscar una reducción de estas emisiones. En esta gráfica quería mostrarles, porque es una cosa muy actual, cómo la crisis en el año 2020, la crisis del COVID, ha provocado una caída de las emisiones de dióxido de carbono muy, muy importantes. Tan importantes que llegó a superar a llegar al 15% en reducción respecto al nivel de referencia. Sin embargo, pareciera que hacia mediados de año empezó a crecer de nuevo las emisiones hasta llegar al mes de diciembre, donde los indicadores de la NOAA, perdón, de la IEA, nos muestran que hubo un incremento del 2% en referencia. Es decir, que si se analiza en función de cada uno de estos países que son los principales emisores de CO2, vemos una cosa interesante. Vemos que países como Estados Unidos o la Comunidad Europea o la India inclusive redujeron de manera sensible sus emisiones y tienen un recorrido, una evolución de emisiones que está por debajo, que va decayendo. Mientras que hay dos países fundamentalmente, curioso aquí que Japón aparece también con un pequeño incremento, pero hay fundamentalmente dos países, la China y la India, que jalan toda la tendencia del resto prácticamente, o de muchos de los países que son grandes emisores, hacia valores positivos. En otras palabras, si bien se está haciendo importantes esfuerzos a nivel mundial, esos esfuerzos no son iguales en unos casos que en otros. Vale decir, a partir de estos comentarios, que el ambiente construido, los edificios residenciales, comerciales, sector terciario, el sector de los edificios representa un consumo de energía que no importa que le pongamos 40%, 45%, 38%, representa un enorme consumo de energía. Y la mayor parte de esa energía se utiliza en los edificios fundamentalmente para crear confort en esos ambientes, calentar, enfriar, ventilar, iluminar esos ambientes. Si bien es cierto que en los países no tropicales, sino en las zonas por encima de los 30 grados de latitud norte y por debajo de esa latitud en el sur, es el calentamiento lo que más consume energía. También a nivel del trópico representa la refrigeración mecánica, y en muchos de esos países también templados, un crecimiento acelerado, que representa también una importante preocupación en términos de consumo de energía. La agenda internacional, y especialmente Europa, tiene propósitos claros en términos de reducir el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2. Esto se ha traducido en el caso de Europa, en su conjunto, como a partir de una serie de directivas y establecimiento de normativas europeas que sirven para todos los países de la comunidad, una ruta de trabajo, una ruta de acción que llevaba desde el 2000, tratando de cumplir con el compromiso establecido en Kioto en el año 97,
para llegar a 2050 con un máximo de 80% de reducción. Hoy día se habla de llegar a cero, a hacer una economía totalmente descarbonizada. Eso habrá que verlo. Lo que sí es que hasta el momento no se han cumplido los parámetros, los valores establecidos, los objetivos establecidos, ni en Kioto ni en París. En todo caso, de esa preocupación de la Comunidad Europea frente al cambio climático y lo que representa a nivel mundial y a nivel europeo, el término los edificios de consumo de energía casi nulo apareció desde el 2010 en la normativa que hizo o que planteó las bases de que a partir del 2018-2020 todos los edificios nuevos fueran de consumo de energía muy baja, de energía casi nula. Entonces, para ir definiendo cosas y tener las ideas claras, ¿qué es un edificio de consumo de energía casi nulo? O lo que llaman en el argot anglosajón un Net Zero Energy Building o un Nearly Zero Energy Building. Es diferente Nearly que Net Zero. El caso europeo lo han tomado de una forma mucho más suave, en el sentido de que se busca no obligar a que todas las edificaciones estén equilibradas en términos de lo que consumen de energía y lo que producen de energía para que haya un Net Zero Energy Building, pero estamos hablando de edificios de consumo de energía casi nulo, donde la normativa en los actuales momentos tienden a llevar a que el edificio sea de una eficiencia energética muy alta. Y de ahí la definición que establece la directiva de eficiencia de edificios del Parlamento Europeo, que dice: un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto. Claro, esto se determinará de conformidad con el anexo 1 de la citada directiva. En ese momento, esa citada directiva decía que cada país, en función de sus condiciones climáticas y de sus condiciones económicas y una serie de variables más, determinaría esos parámetros, esos indicadores que darían a cada uno de esos edificios en sus propios países el título de edificio de consumo de energía casi nulo, en función de esa eficiencia energética. Otro aspecto muy importante de esa normativa es que se establece también la necesidad de proveer, de producir energía dentro de la misma edificación. No solamente utilizar energías renovables, sino producir dentro del entorno o en sitio de la propia edificación. Por otro lado, el término eficiencia energética del edificio es definido. ¿Y es definido cómo? Se define no como una relación, sino como una cantidad de energía, yo pondría aquí energía por unidad de área, calculada o medida que se necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en calefacción, refrigeración, ventilación, calentamiento de agua e iluminación, que son los principales demandadores de energía en la edificación. Esto vale la pena también mencionarlo, de que la tendencia es a que esa demanda de energía en los edificios sea fundamentalmente eléctrica y se deje de utilizar el gas u otras matrices energéticas para evitar que esas matrices que significan quemar algo sea un aporte de CO2. En todo caso, aquí tenemos que recordar nosotros, y volveremos sobre estos términos: demanda de energía, eficiencia energética, edificio de consumo de energía casi nulo. La misma directiva que estamos hablando, del 2010,
estableció que a partir del enero del 2019, todos los edificios públicos tendrían que tener esa condición de edificio de energía casi nula, y que a partir de enero del 2021, todos los edificios nuevos, privados, en este caso todos ya, deben ser edificios de energía casi nula. Es cierto que muchos de los países europeos, Francia, Alemania, creo que Bélgica, mucho antes de llegar la fecha ya se estaban exigiendo esas condiciones. El caso español, que veremos más en su código técnico lo que eso representa, fue a partir justamente de las fechas que se habían establecido. En el caso del código técnico español, que es donde se presentan las directrices para que quienes diseñen y construyen tengan la permisología necesaria para hacer esas edificaciones, esos documentos que inicialmente fue aprobado como código técnico en el 2006, ha sufrido varias modificaciones hasta llegar a la última aprobada en 2019 y que recoge todas las exigencias de eficiencia energética como valores mínimos que debe tener como eficiencia energética, o dicho de otro modo, valores máximos de consumo de energía que una edificación debe tener en función del tipo de edificación y de la localidad donde esté. Ese documento del código técnico que tiene que ver justamente con el ahorro de energía, HE, este documento se llama el documento básico de ahorro de energía, presenta una serie de partes, 6 partes que tienen que ver con esa condición. Comentaré muy rápidamente aquí algunos aspectos que tienen que ver con, para que entendamos lo que es esa edificación que se busca construir ahora. La primera cosa es que limita el consumo energético. El consumo energético está definido en términos de un consumo de energía primaria no renovable, por un lado. Es decir, hay un tope por kilovatios hora por metro cuadrado de energía primaria no renovable que puede ser aceptado. Y por otro lado, hay un consumo de energía primaria total. Es decir, si yo colocara una cantidad enorme de paneles fotovoltaicos en mi edificio, alguien pudiera pensar, bueno, pero no importa lo que yo consumo, porque yo estoy generando mi propia electricidad y esto me cubre mis necesidades. No, la idea es que la edificación sea lo suficientemente eficiente desde el punto de vista energético para que se cubra un máximo de energías renovables y un máximo posible de energía primaria no renovable. Eso es un aspecto muy importante porque lo que busca entonces es que la edificación en términos de calidad desde el punto de vista de la eficiencia energética sea bueno y no necesariamente sea un coladero de energía, aun cuando esa energía sea de origen renovable. El segundo aspecto tiene que ver con las condiciones del control de la demanda. Si bien antes se limitaba la demanda energética, en esta nueva modificación lo que se hace es modificar las condiciones para el control de la demanda. Hablaremos de esto un poquito más en detalle a continuación, pero esto tiene que ver con las características de la envolvente, transmitancia, control solar, permeabilidad al aire, que quien me está oyendo, evidentemente, y es arquitecto, sabe perfectamente que son cosas que nosotros como arquitectos decidimos cuando detallamos cómo es la envolvente de la edificación, cómo nos orientamos, cómo utilizamos o no protecciones solares, cómo construimos nuestra edificación en términos de la infiltración que pueda haber. Esa cantidad de cosas tienen que ver justamente con esa calidad de la edificación que son condiciones de esa demanda. Después hay 2 grupos de condiciones que tienen que ver con las instalaciones térmicas, sean para calefacción, para ventilación o para enfriamiento,
y las condiciones de las instalaciones de iluminación, que tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia de esas instalaciones, ya no de la edificación, sino de las instalaciones que van a consumir la energía primaria no renovable o primaria renovable que nos estamos poniendo aquí arriba. Por otro lado, se pide una contribución de energía renovable para el calentamiento de agua sanitaria y se pide también una generación mínima de energía eléctrica a partir de sistemas fotovoltaicos, eólicos o cualquier otro sistema que pudiera, en función del lugar, poder estar disponible. Es importante resaltar que nos quede claro este concepto, lo que es la demanda energética. Decíamos que la demanda energética tenía que ver con esa eficiencia de la energética de la edificación. Demanda energética es la energía útil, necesaria, que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos. Se refiere a sistemas técnicos, esos sistemas de aire acondicionado, de calefacción, etcétera, para mantener el interior del edificio en unas condiciones definidas por la reglamentación y un uso normal del edificio. O sea, que tiene que ver en función del perfil de uso y de la zona climática en la que se ubique. Es evidente que dos edificaciones de la misma cantidad de metros cuadrados, pero uno colocados en el norte de España y otro colocado en el sur de España, con climas no diametralmente diferentes, pero sí un clima mucho más frío que el otro, es evidente que la energía, la demanda de energía va a ser diferente para suministrar las mismas condiciones de confort, de calidad del aire dentro. Entonces, esa demanda energética tiene que ver con eso, la energía útil necesaria para responder a esas necesidades. En esa segunda parte que veíamos, donde aparece transmitancia térmica, el control de radiación solar y la permeabilidad del edificio, como condicionantes de la normativa, hay algunos aspectos interesantes. En primer lugar, este código obliga a un diseño y construcción del edificio que demande poca energía para alcanzar las condiciones de confort. Y cuanto menos energía se puede hacer capaz de demandar el edificio, más eficientes seremos. Esa demanda de energía en realidad termina siendo un indicador reglamentario, pero ese desaparece. Entonces, sin embargo, nos están exigiendo no que la demanda tenga un valor X, sino que las características de la edificación sean tales que permitan tener una demanda muy baja. Lo curioso aquí es que solamente la normativa esta solamente hace hincapié o valora la transmitancia térmica de cada uno de los componentes del envolvente, el control solar, ganancia o control, y la permeabilidad del edificio, que no es lo que muestra aquí este gráfico de convección a la derecha, sino es el intercambio de aire entre el exterior y el interior, que en momentos de máxima diferencia de temperatura entre el interior y el exterior puede significar un aporte o una pérdida de calor importante. Y yo pongo este llamado acá, ¿dónde quedó la capacidad térmica del edificio? Porque resulta preocupante el que la masa térmica, la capacidad térmica de un edificio no haya sido considerado aquí. Es cierto que la mayor parte de de los edificios que van a ser hechos, van a ser concebidos, van a ser evaluados por simulación térmica y considerarán, por supuesto, el que tenga masa térmica mayor o menor. Pero sabemos perfectamente que la edificación, la envolvente de un edificio, y no solamente la envolvente, también la masa térmica interior, representa un filtro ante el espacio exterior, ante las condiciones exteriores y las interiores. Ese filtro reacciona, es un filtro que reacciona a unos estímulos
a unos impactos que tiene ese ambiente climático exterior. Y da la casualidad que esa masa térmica del edificio es de los elementos o de los factores que más impactan ese comportamiento térmico interno. Por esa razón, y como veremos cuando hable del análisis climático de un determinado lugar, vemos cómo la capacidad térmica y la masa térmica de un edificio termina siendo uno de los principales factores a determinar, a definir en el proceso de diseño. Entonces, ¿en qué termina convirtiéndose lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo en este código técnico, en este nuevo código técnico? Pues en definitiva, ajustan la definición a que ese edificio de consumo de energía casi nula, nuevo, existente, será así si cumple los valores límites de consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total para el edificio nuevo. En otras palabras, se busca por todos los medios reducir el consumo de energía y en este momento, en esta primera versión de estos edificios de consumo de energía casi nulo, va a variar porque las exigencias van a ir variando en la medida que pasen los años y acercándose sobre todo hacia los años 30, 40, 50, buscando justamente que esos edificios sean totalmente descarbonizadores, o sea, que no aporten CO2 a la atmósfera, o que su uso no aporte CO2 a la atmósfera, sino que por el contrario, o sean neutros o inclusive mejoren la situación. Tal vez lo que hay que retener, parte más importante que hay que retener de toda esta conversación, es esto. El consumo de energía es función de estos dos elementos. Si yo en mi edificación hago que la demanda de energía sea muy baja, el consumo será bajo. Y si lo acompaño con una eficiencia de equipos que voy a utilizar dentro de la edificación de alta eficiencia energética, entonces contra más baja sea la demanda y mayor eficiencia sean esos equipos, tendré un consumo de energía menor. En otras palabras, yo puedo hablar de que voy a reducir el consumo de energía de manera drástica en la medida que vigile mi demanda energética y que vigile mi eficiencia energética. La eficiencia energética en este caso, repito, no es la eficiencia energética de la edificación. Es la eficiencia energética de los equipos que están instalados y que van a consumir esa energía, si es que los hubiere. Porque la otra situación, y es algo que entrará en la discusión, es que surge de la pregunta, ¿qué es más eficiente desde el punto de vista energético como edificación? Un edificio que no utiliza energía para aire acondicionado, calefacción o ventilación, sino que utiliza los medios naturales, no convertidos en electricidad, sino que utiliza, porque el clima se lo permite, por la razón que sea, no consume aire acondicionado ni ninguna otra fuente de demanda de energía importante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese edificio que no consume energía prácticamente y este otro que, aunque es muy eficiente, imagínense por un momento determinado un passive house muy eficiente energéticamente, pero que consume energía? Yo tengo las dos edificaciones. ¿Cuál de ellas es más eficiente? Ahí queda la pregunta para ustedes. Desde el punto de vista de esto que estamos viendo, si la demanda fuera prácticamente cero, el consumo sería cero. Entonces, no importa que tenga yo aquí una eficiencia energética muy alta, cuando tengo una demanda X, habrá siempre un consumo de energía. En el diseño arquitectónico, y aquí vamos pasando hacia lo que es, o vamos a pasar hacia lo que es propiamente pensar en una arquitectura
una arquitectura pensada para ser eficiente desde el punto de vista energético, pero que utiliza las bases de un enfoque bioclimático sensible al clima y que lo que busca es aprovechar los recursos climáticos, energéticos, naturales, para crear condiciones de confort ambiental que satisfagan los requerimientos de los usuarios. Ese es el enfoque bioclimático, en definitiva. Lo que se busca es crear condiciones de confort con el mínimo de recursos necesarios, y si esos recursos pueden ser obtenidos del potencial que el clima ofrece, es para utilizarlos. Entonces, ese enfoque bioclimático debe ser el primer escalón, como establezco ya aquí, para tener en el proceso de diseño integral, para tener un edificio que sea sostenible y que sea de elevada eficiencia energética, donde la demanda energética se reduzca a tope y donde la eficiencia energética de equipos, si fuera necesario, sea la más elevada. ¿Cómo obtengo esto? Desde el punto de vista del proceso de diseño. ¿Cómo diseño un edificio de consumo de energía casi nulo? A raíz de los acuerdos establecidos en Kioto, muchos investigadores empezaron a establecer procesos, medidas, caminos para desarrollar ese tipo de cosas. Uno de ellos fue la famosa pirámide de Kioto, por Doka y Roxo, que establecía un proceso donde, poco decía lo que acabo de explicar, la edificación, buscar una demanda, reducir la demanda de energía, pasar al siguiente fase, donde utilizar al máximo la eficiencia energética, y finalmente esa energía que va a requerir, utilizar la mayor parte de ella como energías renovables. Pues muy bien, basado en esta pirámide de Kioto, mi amigo Víctor y yo el año antepasado, estuvimos trabajando unos meses en establecer una metodología, un enfoque que permitiera visualizar los diferentes componentes que entran y estrategias que pueden ser manejados dentro de ese proceso. Es decir, tomar esa pirámide de Kioto, desmembrarla y ver en detalle lo que representa. E hicimos este enfoque de los 6 escalones, donde los primeros 3 tienen que ver con decisiones del arquitecto. Decisiones del arquitecto, como veremos a continuación, no de él solo, guardado en su cueva, en su feudo, y donde más tarde invita al ingeniero para que resuelva esto o aquello. No, sino como parte de un proceso colaborativo donde participan una cantidad de sujetos, de individuos, de personas dentro de ese equipo de trabajo, que termina haciendo posible que al final estemos hablando de un edificio de energía casi nulo. Esos primeros 3 escalones, podemos verlos más en detalle, tienen que ver, los 3 primeros por supuesto tienen que ver con la reducción de la demanda de energía, reducir pérdida de calor y necesidad de enfriamiento o de calentamiento, y de reducir el consumo eléctrico. Pues veremos cada uno de ellos en detalle. En el primero, ese primer escalón tiene que ver, está basado, digamos, en 4 columnas, que es criterios de diseño, objetivos que se persiguen, estrategias de diseño y tecnología o simplemente decisiones de diseño en relación a una serie de aspectos. Esta primera parte es tal vez la parte a la que estamos acostumbrados aquellos arquitectos tocados por el tema de la arquitectura bioclimática y de la respuesta ante el clima y demás, los que más se acercan, digamos, a esta primera parte. Es parte de un proceso donde hay un análisis de las condiciones climáticas y demás, para que a través de una serie de aspectos que tienen que ver con la edificación, como se pueden leer aquí, compacidad, forma, permeabilidad al viento, porosidad, orientación, color, aislamiento térmico, sombreamiento exterior, control solar, etc. Todo eso, en decisiones de diseño, forman ese primer escalón que va
a repercutir sobre lo siguiente. Si esto se hiciera mal, en los siguientes escalones vamos a estar llevando a cuestas una cruz difícil de soltar. Y por eso se trata de un proceso sistemático de evolución continua, donde no nos podemos saltar partes, pero donde se trabaja todo en forma de equipo. La segunda parte, el segundo escalón, tiene que ver con un análisis más a profundidad de lo que me ofrece como alternativas de climatización pasiva el medio, el lugar donde estoy trabajando. Entonces, pensar en tecnologías que me permitan utilizar sistemas pasivos de enfriamiento, de calentamiento, de ventilación, etcétera, son aspectos que son manejados en este segundo escalón. El tercer escalón tiene que ver con un poco más allá en el diseño o puesta en práctica de tecnologías, que muchas de ellas ya están bien desarrolladas y de las cuales se tienen edificios y casos de estudio ya bien exitosos, y que tienen que ver con esto, con elementos de la edificación, pero que responden a esas condiciones climáticas y que pueden ser elementos de control, como las fachadas de doble piel, como el aislamiento dinámico, como los sistemas adecuados que utilizan el enfriamiento conductivo por su conexión con el suelo, masa térmica activada, materiales a cambio de fase, etcétera, etcétera. Hay en eso un enorme trabajo realizado en los últimos 20 años y de lo cual hoy día hay una cantidad de tecnologías disponibles. Finalmente están estos tres, y no lo digo porque sean de menos valor, pero los junto, primero porque me caben en la pantalla juntos, y segundo porque tienen que ver con acciones que no necesariamente dependen del arquitecto, sino dependen de otros miembros del equipo, donde la decisión es mucho más una decisión de ingeniería o de otros aspectos, y no necesariamente de decisiones formales o materiales de la edificación, y que tienen que ver con el uso eficiente de energía, estos dos, el 4 y el 5, y el uso de energías renovables como la solar o la eólica en el caso del aceite. Solamente un detalle en el caso de los sistemas de baja exergía. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas que hoy día también se están desarrollando que utilizan diferencias de temperatura muy bajas entre la temperatura de confort, el espacio interior, y la temperatura de los fluidos o los elementos que se están utilizando para climatizar, sea calentamiento o enfriamiento, la eficiencia es muy alta. Estamos hablando de eficiencias de 15, 20, 25, como comparados con 3 o 4 de un equipo de aire acondicionado, por ejemplo. Y en este caso, vale la pena, hago la salvedad y el detalle de esto, porque particularmente yo estoy trabajando en un sistema de enfriamiento y calentamiento radiante, capacitivo aquí en Curitiba, no para aplicarlo tanto en Curitiba, pero que puede ser aplicado en todas las latitudes, y que se trata de un sistema como esto, de muy baja exergía. Es decir, que se utiliza, como ya veremos, energías renovables para producir ese enfriamiento y calentamiento, aunque utilice un poco de energía de bombeo. El tiempo corre dramáticamente. Este proceso de diseño de los 6 escalones forma parte de esta visión como proceso de diseño integral y sustentable, donde solamente diré aquí que hay una serie de características que lo identifican, una serie de elementos que caracterizan este proceso. Lo primero, que hay un conjunto de participantes en el equipo de trabajo que no trabajan cuando llegue el momento en que cada uno de ellos es requerido, como normalmente
es la usanza en las oficinas de arquitectura, en la gran mayoría. Tal vez hoy día hay muchas más oficinas de arquitectura donde ya el tradicional modus operandi del proceso de diseño ha quedado en el olvido, y donde la puesta en práctica desde el momento en que un proyecto se va a iniciar, recoger la información, analizarla, procesarla, hasta el momento en que se establecen los conceptos básicos de esa edificación, que todavía no se ha trazado nada, ni ha habido ningún garabato por el camino, pero donde sí ha habido todo un proceso de análisis y de participación de los diferentes actores que forman parte del equipo, hasta llegar a un diseño conceptual. Este proceso tiene una característica: hay un conjunto de reuniones, de trabajos, de taller, de participación en equipo que normalmente no se tenían. El arquitecto se reunía con el ingeniero, por un lado, con el ingeniero mecánico o con el ingeniero de estructura, pero no se reunían como equipo los diferentes actores de ese equipo. Y hay una serie de factores como el análisis, por ejemplo, del ciclo de vida, del costo del ciclo de vida y del consumo de energía en el ciclo de vida, de la simulación de cada uno de esos procesos en la evolución del proyecto, el manejo de tecnología, de información y demás, que hacen de lo que hoy día sería un proceso de diseño sustentable integrado, que si no se hace, puede haber variantes respecto a esto que estoy mostrando como propuesta, pero si no se hace esto, no se va a tener, o difícilmente se tendrá al final, un proyecto realmente de consumo de energía casi nulo y de buena calidad. Por supuesto, la complejidad del proyecto dirá si el equipo es pequeño o el equipo es muy grande. Si vamos a hacer una pequeña residencia de 200 metros cuadrados, no va a ser lo mismo que un hospital de 10.000 metros cuadrados de dimensiones. O sea, es evidente que la complejidad de los proyectos van a llevar a que los equipos que se armen para enfrentar los proyectos serán de mayor o menor envergadura. ¿Cómo procedemos como arquitectos dentro de ese equipo? Puesto que cada quien tiene una responsabilidad. Y de esta parte de responsabilidad, yo he dicho al principio que los primeros 3 escalones dependen en gran medida del arquitecto y del equipo cercano al arquitecto en términos de oficina de arquitectura. Y esa primera parte, digamos, tiene que ver con lo que es el análisis bioclimático, el establecer criterios y estrategias de diseño, que lo que buscan es proveer condiciones de confort, pero a partir de una reducción de la demanda de energía. Entonces, debe haber un análisis muy detallado de variables específicas que van a permitirnos establecer esas estrategias de climatización y ayudarnos a definir la aplicabilidad que puede haber, que pueda tener cada una de ellas, porque no todos los climas ofrecen las posibilidades que se requieren en el proyecto. Por otro lado, necesitamos evaluar cada una de esas soluciones que se puedan implementar, simular las soluciones propuestas y definir de ellas, de esa evaluación, cuál es el camino más cercano a lo ideal, puesto que sabemos perfectamente también que todo es un balance y en todo proyecto hay que buscar un equilibrio de las diferentes variables que intervienen en él. Y tiene que haber, por supuesto, una evaluación integral de integración con el proyecto, con otros sistemas. Por eso la importancia de que en esos talleres de trabajo conjunto los diferentes actores participen con sus propuestas y se analicen los pros y los contras de cada una de ellas. Cada clima, evidentemente, nos va a ofrecer
sus propias dificultades, pero también sus propios diríamos, beneficios, en realidad sus potenciales posibles para aplicar en la climatización de lo que se vaya a hacer en ese caso. Esto muestra, he tomado 3 ciudades en el caso de México, Ciudad de México a una altura importante sobre el nivel del mar, pasado los 2000 metros de altitud, con temperaturas que siempre están o que oscilan dentro de un rango muy diferente a lo que oscila, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, o en el caso de Colima, que es una ciudad más húmeda y más cercana a la costa, a diferencia de estos dos que están en altiplanos a diferentes alturas. Para poder hacer un análisis de las condiciones climáticas, existen muchas herramientas y casi todas se basan en metodologías propuestas por los hermanos Sokolay por un lado, Givoni con su carta bioclimática para edificios, los triángulos de Martin Evans, triángulos de confort, y alguna otra, pero a partir de esa, básicamente a partir de esos 3, digamos, modos de análisis. Como herramienta, yo les voy a mostrar rápidamente una herramienta que en los últimos años he desarrollado, que me permite, o que permite el análisis de la información climática, que se basa en un archivo de datos climáticos tipo TMY, es decir, de datos que utiliza Energy Plus para hacer sus simulaciones. De forma muy sencilla, se abre el archivo EPW, se copia, se pega en esta planilla de EPW e inmediatamente todo el resto de las planillas que están dentro de la herramienta pues son calculados a partir de esa base de datos. Y de ese modo se puede tener muy fácilmente qué es lo que pasa en una ciudad o en otra o en otra. Esta información es convertida en datos resúmenes, tanto desde el punto de vista numérico como desde el punto de vista gráfico, para saber qué es lo que ocurre, familiarizarse, digamos, con las gráficas que muchas veces como arquitectos estamos más familiarizados con ellas que no con datos numéricos. Y nos permite tener una idea de cómo es ese clima. Ahora, tener una idea de cómo es el clima, a saber qué debemos hacer en ese clima para diseñar una edificación confortable, hay un camino entre eso. Algunas de las metodologías que se han desarrollado, en el caso, por ejemplo, los que utilizan como base de partida la carta bioclimática de edificio de Givoni, lo que hace es contabilizar la cantidad de horas que, como se ven en esta parte aquí, en la pantalla, en la parte inferior, la cantidad de horas que están dentro de cada una de las zonas donde cierta estrategia de diseño es posible de utilizar. Si bien es cierto que esto es usado, debo decir aquí que Givoni no es lo que planteaba. Givoni decía que debía tomarse el valor promedio de un grupo de días, o en este caso, por ejemplo, los meses promedio de cada mes del año, ver la temperatura máxima y la temperatura mínima, y en función del recorrido de ella dentro de las estrategias, decidir ahí, a partir de esa confrontación, qué tipo de estrategia era preferible para ese lugar. En este caso, en este gráfico particularmente, yo estoy comparando esos datos de medias mensuales, no con la carta bioclimática de Givoni. En el caso anterior, yo tenía aquí la carta bioclimática, pero hecha para la ciudad de Maracaibo en el año 1981, que por cierto, la zona de confort vista hoy día sigue siendo bastante válida. No, estos son la zona de confort adaptativo, y sobre ella están estos gráficos. Pero sin embargo, lo que yo hago en esta herramienta es ir un poco más allá en términos de no tomar el valor medio de ese mes, sino decir qué pasa
en cada día del año y cómo puedo yo inventoriar lo que sucede a lo largo del año en términos de temperatura máxima y mínima. Y por supuesto el valor medio que está ahí. Este gráfico que ven en la parte superior lo que indica es eso. Temperaturas máximas, medias y mínimas de cada día del año, en el caso aquí de Mexicali. Este gráfico, cuando uno se acostumbra a leerlo, ya de por sí me está diciendo mucho de información que me lleva a apoyar una decisión de diseño. Sin embargo, déjeme un comentario sobre este gráfico en la parte inferior, donde se correlaciona la temperatura media diaria con la amplitud diaria. De hecho, este tipo de relación de temperatura media y amplitud es la base de lo que Martin Evans utiliza en sus triángulos de confort. Es una relación excelente. ¿Por qué? Porque la amplitud nos habla de las características del ambiente en términos de humedad. Un ambiente húmedo no tiene amplitudes altas. Un ambiente seco las tiene en amplitudes altas. Y aquí estamos viendo valores que van muy poquito por debajo de los 8 grados, todos por encima, hasta por encima de 20 grados. Es decir, este lugar, con un valor medio anual de 16 grados de amplitud, es un sitio que tiene así de entrada, y viendo ese gráfico, un potencial enorme de enfriamiento evaporativo, por ejemplo, o de enfriamiento radiante nocturno. Por supuesto que hay que estudiar un poquito más en detalle, pero nos lo dará esos resultados. Lo que hace esta herramienta es cuantificar la cantidad de días que la temperatura media está dentro de la zona de confort, sobre la zona de confort o por debajo de la zona de confort. Eso me permite, con un análisis más detallado en esta parte, ver en qué condiciones esos 73 días que están en la temperatura media dentro de la zona de confort, es en este gráfico que lo vemos, en cuál de estas condiciones están esos días. Si es de una amplitud muy pequeña, si en el caso 1B, que es lo que tenemos aquí, 72 días del año tenemos esta condición. ¿Qué me dice cuando yo veo esto acá y el hecho de que tengo 72 días de este modo? Si yo quiero diseñar para este lugar donde tengo estas condiciones, ¿qué necesito hacer? Necesito reducir la amplitud exterior. ¿Cómo reduzco la amplitud exterior? A base de masa térmica. Yo necesito masa térmica para reducir, llevar el punto máximo hacia adentro y llevar el punto mínimo hacia arriba. Y necesito evitar que la temperatura media aumente, porque toda edificación usada va a incrementar su temperatura media respecto al exterior, sine qua non. Entonces, esa situación yo la puedo evitar en la medida que digo, voy a requerir masa térmica y voy a requerir protección y control solar. Por eso aparecen aquí como recomendaciones, como criterios generales de diseño bioclimático, el control de la ganancia de calor y el proveer pérdida de calor. En cada una de estas columnas aparecen una serie de siglas que voy a poder identificar con cada uno de estos criterios generales y específicos de diseño. Entonces, como ven, es una herramienta que me permite obtener a partir de un estudio más pormenorizado de la cantidad de días que tengo bajo unas características determinadas, y quedarían sorprendidos de la cantidad de climas en que las condiciones se ubican simplemente en 2 o 3 de las columnas. En este caso, en Mexicali, vemos que hay muchos días repartidos aquí, donde la temperatura media está por encima, o sea, estas condiciones, pero sin embargo, bajo estas condiciones, los controles o los criterios de diseño van a ser prácticamente los mismos. Unas pequeñas diferencias en función de si hay mucha amplitud o menor amplitud. Pero nos da una idea y nos permite establecer unos criterios de diseño
que puede ser visto de este modo, como una síntesis de estrategias a aplicar. En el periodo donde la temperatura media está dentro de la zona de confort, donde la temperatura está por encima de la zona de confort o donde la temperatura media está por debajo de esa zona de confort. De este modo, yo establezco en función de lo que sucede a lo largo del año en cada uno de los días del año y no como un valor medio de un promedio del mes. Ahora, ¿cómo seleccionamos? Surgen una serie de preguntas aquí. ¿Cómo seleccionamos estrategias pasivas de climatización? ¿Qué estrategia tiene mayor aplicabilidad? ¿Qué pozos térmicos tienen potencial y que puede utilizar? ¿O cómo cuantificar estos potenciales de enfriamiento? La misma herramienta me permite, teniendo esto como elemento general orientador, me permite a mí determinar, al analizar cada uno de los parámetros que me hacen ver y evaluar el potencial conductivo, convectivo, radiativo o evaporativo, me permite determinar con qué potenciales cuento y en qué periodo del año. De este modo, el enfriamiento por ventilación nocturna, estos son Kelvin hora acumulados en cada día, perdón, acumulado en cada una de las 8.760 horas del año, tanto en la parte de ventilación nocturna como enfriamiento evaporativo, como enfriamiento radiativo. Y con tablas síntesis que me permiten cuantificar numéricamente esa evaluación. En todo caso, son herramientas que van a apoyar decisiones de diseño para discutir y comunicarlas entre el equipo y poder decidir el camino a seguir. Algunos ejemplos de edificaciones en los que los criterios de diseño, no que se han analizado con esta herramienta, simplemente aquí quería mostrar cómo existen una serie de tecnologías, de técnicas de enfriamiento pasivo y demás, que pueden ser aplicados, y de técnicas que no son de enfriamiento pasivo, pero que son de estrategias de diseño bioclimático que han sido utilizados a lo largo del tiempo, en este caso de los últimos, digamos, 40, 50, 60 años, y que pueden ser motivo de una breve descripción aquí. En el caso de Maracaibo, tenemos ejemplos como estos, y es la oportunidad de mostrarles lo que es el área de la universidad, el núcleo técnico, donde yo me gradué en la Universidad del Zulia, diseñado sin aire acondicionado para ser utilizado sin aire acondicionado en los años 40 por el maestro Carlos Raúl Villanueva, y que tan funcionaba que nosotros en los años 70, cuando yo estudié, del 69 no teníamos aire acondicionado. Yo creo que en los últimos 2 años llegamos a tener aire acondicionado en los salones. Hoy día yo diría que es sumamente difícil el poder mantener actividades académicas en la universidad sin sistemas de aire acondicionado. Las condiciones climáticas han cambiado, la ciudad se ha hecho mucho más caliente y aún con buenos criterios, estrategias de diseño adecuadas, hoy día posiblemente esos mismos ambientes no estarían funcionando. Un caso de una residencia muy particular, un arquitecto uruguayo, José Espósito, que se diseñó y construyó su propia casa y que vivió con su familia durante los primeros 10, 12 años sin utilizar tampoco aire acondicionado y funcionando perfectamente con una serie de criterios de protección solar, de doble cubiertas, de ventilación cruzada, de materiales con unas características muy, muy interesantes, y que hicieron de esa vivienda un ícono a evaluar, al cual recurrir
para recordarlo como una buena arquitectura. El caso de la vivienda bioclimática prototipo, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, pero que es un ejemplo y final de una línea de investigación mía sobre sistemas pasivos de enfriamiento, donde como decisión final en el diseño decido utilizar enfriamiento evaporativo indirecto en la parte de los dormitorios, mientras que el resto de la edificación, el resto de la vivienda, zonas social, cocina, comedor, estar y demás, la estrategia de diseño es la de permanecer abierto, ventilado, máxima protección solar y permitiendo esa entrada y libre de aire entre los patios internos de la edificación. Esta vivienda, que fue motivo de monitoreo durante más de un año y con escasamente 3 centímetros de agua de estanque sobre la zona de los dormitorios, permitió condiciones climáticas, los estudios de confort así lo señalaron, que hicieron posible que un porcentaje elevado de personas dijeran en la parte de los dormitorios sentirse totalmente confortables. Y hasta la prensa en algún momento se hizo eco de esto, con estos títulos de posible vivir sin aire acondicionado en Maracaibo. Artículos publicados para aquellos que tengan interés indagar un poquito más en detalle sobre el tema de confort térmico en esta vivienda. Fue publicado en Energy Building en el año 2013. El sistema de enfriamiento evaporativo, que es tal vez de los sistemas de menor consumo de energía, algunas veces sin uso de energía eléctrica o de otro tipo, tiene uno de los modos que ha sido bastante estudiado y aplicado en las torres de enfriamiento evaporativo de flujo descendente. Estas torres, que en este caso se muestran aquí, se aplicaron en Sevilla, en la Expo de Sevilla, 92, y que ha sido aplicado, por ejemplo, en edificaciones como esta, en el centro de visitantes del Parque Nacional de Sion, en Estados Unidos, y estas dos torres que generan el enfriamiento necesario para todo el área del espacio público, son, entre otras tantas soluciones, la aplicación de ese principio de torres de enfriamiento de flujo descendente, como lo es en los laboratorios construidos y asesorados por Brian Ford y asociados como asesores de Londres en la India, donde el sistema de enfriamiento está basado en esas torres centrales, en esos patios centrales, donde un flujo descendente a base de agua micronizada genera una corriente de aire descendente que penetra las habitaciones y que se apoya además de un flujo ascendente por un calentamiento, es decir, por el efecto de chimenea solar en los espacios laterales, y que compensa o que se conjuga con este flujo descendente para ventilar los espacios internos. Durante la noche se aprovecha el enfriamiento convectivo nocturno. Sistema semejante, basado en el mismo principio, es utilizado, por ejemplo, en estos apartamentos, un proyecto de investigación de Giacomo Chiesa en Italia, donde con unos ductos y un sistema también de flujo descendente de agua que penetra en los apartamentos, permite el acondicionamiento de esos apartamentos lateralmente. Hoy día se venden muchos sistemas portátiles de enfriamiento evaporativo directo, pero esto es una posibilidad real digamos, de utilizar en rehabilitación de edificaciones, por ejemplo, y hacerlas mucho más confortables desde el punto de vista de su temperatura interna en la época de verano. Aquí se observa cómo la temperatura exterior entre los 32 y los 34 grados es reducida por efecto de ese enfriamiento evaporativo directo en torno a los 23, 24, 25 grados de temperatura, aprovechando
evidentemente tiene que haber un potencial de enfriamiento evaporativo, que en este caso lo hay, porque la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo es muy elevada en algunas zonas de Italia y en muchas zonas de Europa. Otro caso interesante a mostrarles es el hemiciclo solar, un edificio de Ruiz Larrea y Asociados, que utiliza una serie de dispositivos de control solar, de orientación, de control de esa ganancia de calor, pero además, especialmente, estoy hablando de viviendas muy económicas, sociales, además de un sistema de tipo pozo canadiense, donde se utiliza el potencial que tiene la Tierra a escasamente 3, 4, 5 metros de profundidad, que en el caso de Madrid está en el orden de 15 a 17 grados, y entonces esa masa de tierra a esa temperatura es un pozo térmico del cual tirar partido para ventilar la edificación y poder servir durante el verano de aire fresco y renovación de aire fresco en ese verano. Otro caso muy interesante, también con un sistema que se está utilizando mucho en muchos edificios de oficinas y de otros tipos, tiene que ver con los forjados térmicamente activados, es decir, losa de concreto por donde circula agua, que es sometida, ese flujo de agua, a temperaturas cercanas a esa temperatura de confort estable interno, y que aprovechan torres de enfriamiento evaporativo u otros sistemas para enfriar el agua o calentarla. En este caso, este edificio, que es la sede de IDON, una empresa muy importante de asesoría e ingeniería a nivel internacional, tiene este edificio en Madrid, que es básicamente climatizado a partir de estos forjados de las losas de concreto entre cada uno de los pisos. Esa losa de concreto, repito, tiene conductos, como ven aquí en la planta, distribuidos, por donde se hace circular agua caliente o agua fría para mantener la masa del edificio a una temperatura en un rango que permita, primero, una variación de temperatura muy baja, y segundo, un ahorro de energía, porque es muy poca el cambio de temperatura, la diferencial de temperatura entre que se manejan el sistema. Otro edificio con un sistema muy interesante es el edificio Arroyo Bernal, que son un conjunto de viviendas. Creo que son 80 viviendas en cooperativa, que están en Tres Cantos, una ciudad donde yo viví un par de años. Ahora estaba residenciado cerca y estoy ahora a escasos kilómetros de ella. Este edificio, que es certificado LEED Platinum, tiene 47 pozos de 137 metros de profundidad, que utiliza justamente esa temperatura de 15-17 grados del subsuelo para aprovechar como un intercambiador de calor. Es un intercambiador de calor de 8 bombas de calor geotérmicas, es decir, es un sistema en principio mecánico, bombas de calor, pero que aprovechan un potencial que tiene el suelo, con lo cual la eficiencia energética del sistema es muy alta y como consecuencia el consumo de energía del conjunto primero se ve reducido por la serie de factores y características del edificio, pero por otro lado el sistema es interesante porque está utilizando energía renovables geotérmica a disposición del edificio. Dos comentarios nada más. Ya me he pasado 10 minutos del tiempo, lamentablemente. Una pregunta capciosa para Israel, si me puedes contestar. ¿Me puedo tomar 10 minutos más? Por favor, doctor, sí. Pues sabemos muchos conectados y pues estamos muy atentos a lo que usted nos diga. Si fuera incluso un poco más, yo pienso que todos diríamos que adelante, ¿no?
Muchas gracias. Voy a terminar con estos comentarios y simplemente tengo 5 diapositivas para mostrar un poquito, una boca de lo que estoy haciendo aquí en Curitiba en este momento y con eso ya termina la presentación. Dos comentarios respecto, uno, al tema Passive House y otro al tema LEED. No es motivo de esta charla hablar de esta cosa, pero sí tiene relación, por supuesto, por un lado, porque Passive House es un certificado que desde hace ya 30 años viene desarrollando el concepto, la idea de que lo que se haga bajo ese certificado, bajo esa premisa de los 5 grandes criterios de diseño del Passive House, es reducir fundamentalmente consumo de energía y dotar de unas condiciones térmicas estables y confortables y sanas. Y este edificio que les muestro aquí, estas 2 fotografías del edificio Bolueta, Torre en Bilbao, resulta ser el edificio más alto del mundo certificado por Passive House. Seguirán haciendo edificios más altos y cada vez más aislados y con mayor control de todo lo que entre y salga de allá adentro. Debo decir que los principios, estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, hay una cosa sobre la que reflexionar y preocuparse llegado el momento si intentáramos hacer Passive House en todas partes del mundo y con las mismas características. Es evidente que no es lo mismo hacer un edificio en el norte de Alemania o en Noruega, Suecia, que hacerlo en Costa Rica. En San José de Costa Rica, a 1000 metros de altitud, en medio de ese país tropical, donde prácticamente lo que hay que hacer es simplemente tener un sombrero y dejar que la brisa pase libremente por el interior de la edificación. Son 2 condiciones climáticas diferentes que requieren soluciones diferentes. Passive House, y como certificado y como estrategia, es válido totalmente, no porque lo diga yo, sino porque realmente constituye una herramienta de diseño y un modo de diseñar para muchos países donde ese camino conduce a soluciones interesantes y sobre todo muy eficientes energéticamente hablando, pero no necesariamente es la solución. Por otro lado está el tema LEED. Pareciera que todo lo que se certifica con LEED es que debe ser nuestro paradigma, nuestro modelo a seguir. Y si bien es cierto que en ese sentido yo reconozco en LEED y en todos los diferentes medidas de certificación de edificios, de sostenibilidad en los edificios, porque me parecen que son todas medidas para hacer edificios mucho más sostenibles o sustentables, pero también reducir consumo de energía. En el caso de LEED, una de las cosas que yo he observado es que hay edificaciones, no sé, estoy seguro que entre los asistentes hay muchos que son inclusive profesionales certificados para hacer sus estudios LEED y han certificado a lo mejor edificios en LEED, a lo mejor ellos me corregirán, pero en un tiempo, un periodo en el que si yo hacía una edificación como la vivienda prototipo, la vivienda bioclimática, la BP1, se intentó evaluar desde el punto de vista de la evaluación de LEED y resulta que en la parte energética fracasó. O sea, prácticamente no tuvo puntos. Pero no tuvo puntos porque no tiene sistemas mecánicos que funcionen eficientemente. No, simplemente porque el sistema, la edificación resolvió de otro modo su climatización sin utilizar elementos mecánicos. Y en el caso de LEED, pareciera que en la parte energética se valora mucho el cómo la parte mecánica del edificio, las soluciones mecánicas duras, ingenieriles de diseño para climatizar la edificación,
cómo han sido resueltas. Si se han resuelto muy bien y son muy eficientes desde el punto de vista energético, tienen muchísimos puntos. Pero sin embargo, muchas edificaciones, este edificio, por ejemplo, la torre en Bilbao de Iberdrola, es un edificio que redujo un 20% el consumo de energía respecto a un edificio de características de oficinas. Pues evidentemente el 20% no habla mucho de la eficiencia energética. Sí, utiliza energía renovables porque Iberdrola es una compañía que produce energía eólica e hidroeléctrica y entonces tiene muchos puntos a favor. Pero en definitiva, yo no lo daría como un ejemplo desde el punto de vista de la parte de eficiencia energética como un gran valor. Y aquí pido perdón desde ya, porque desconozco muchos detalles, por supuesto, no muchos, desconozco los detalles del sistema de climatización y el resto de los sistemas que han sido utilizados. Pero conozco, o sé por lo que he leído, que tiene una disminución del 20% sobre esa referencia. Y ese 20% realmente es poco. Una última referencia a un edificio en particular es el que los organizadores, no sé si fue el mismo Israel o alguien más, decidió colocar en la postal de invitación el edificio de la Universidad del Instituto Tecnológico de Georgia, que es un LEED Platinum, con una cantidad de características energéticas y demás, y una cantidad de características en cuanto a consumo de agua y demás que son de aplaudir. Además, en una oficina de arquitectura donde tengo entendido que 27 de los miembros de los arquitectos que trabajan son certificados LEED. Es decir, es una oficina donde cada uno de los proyectos que toma, evidentemente como trabajo en equipo, los objetivos es hacer un edificio en términos generales sustentable y entre ellos, por supuesto, la parte energética. Con lo cual, yo reconozco y aplaudo todo lo que tenga que ver con certificación LEED y con cualquier otra certificación que lleve a una reducción y una aplicación de estrategias de diseño que signifiquen una reducción de energía en el consumo. Una forma de aplicar en las edificaciones el enfriamiento es utilizar enfriamiento radiativo. Enfriamiento radiativo normalmente se conocía como enfriamiento radiativo nocturno. ¿Por qué? Porque hasta hace poco el balance nocturno, cuando tú no tienes radiación solar y solamente tienes pérdida de calor por radiación, cosa que se va limitando justamente por ese contenido de CO2 en la atmósfera, pero sobre todo, especialmente por la cantidad de vapor de agua que haya en la atmósfera de esa localidad, influye muchísimo. Estas dos imágenes nos muestran claramente de lo que le hablo. Yo aquí estoy señalando, estoy apuntando con este termómetro infrarrojo la lona de este toldo en mi casa y me indica que hay 20.8 grados a la sombra. Corro el termómetro, apunto al cielo y estoy mostrando aquí 8.0 grados. Es decir, hay una diferencia de 28 grados entre la temperatura de lo que podríamos estimar que aquí pudiera ser la temperatura del aire, a grosso modo hablando, 20 grados, y la temperatura de cielo de menos 8 grados. Ninguno de los dos es exactamente eso, pero hay un diferencial importante. Basado en ese diferencial, mi invitación a venir a trabajar una temporada en Curitiba tuvo su origen justamente en tratar de desarrollar un sistema que se pudiera implementar en una de estas cámaras bioclimáticas para estudios de confort térmico que Eduardo Kruger, mi anfitrión aquí en Curitiba,
había desarrollado ya desde hace unos 4 años atrás, y donde ya se han hecho varios estudios de confort térmico, lumínico, acústico. Y la idea era implementar entonces un sistema que permitiera enfriar o calentar este ambiente o una de estas dos cámaras. En ese sentido, luego de trabajar justamente en equipo los primeros 2-3 meses, se definió lo que sería llamado un sistema radiante capacitivo de calentamiento y enfriamiento. Radiante capacitivo porque está basado en una serie de elementos, unos módulos radiantes capacitivos que van dentro del módulo, y de calentamiento y enfriamiento porque van a servir para calentar y enfriar. Y van a utilizar la energía solar durante el día para el calentamiento y el enfriamiento radiativo nocturno para el enfriamiento durante esos meses de verano. Verano corto, por cierto, aquí en Curitiba. El sistema básicamente está compuesto por 3 elementos. ¿Cómo se llama? Un módulo, la parte experimental que sometimos a evaluación durante un año, un módulo radiante capacitivo dentro del módulo de estudio, un radiador colector y un almacenamiento de energía. Son los 3 componentes de ese sistema. El radiador colector fabricado a partir de un perfil de aluminio de extrusión que encontramos ideal para desarrollar aquí, es decir, que es un prototipo de radiador colector. Un módulo radiante capacitivo que tiene un contenido de agua para aumentar la capacidad térmica del sistema dentro, y un serpentín como intercambiador de calor del agua que circula dentro del radiador y que pasa a través del módulo, y después el almacenamiento de calor para bien sea almacenar frío, entre comillas, o calor en la época de verano. Este sistema aplicado a la cámara bioclimática sería básicamente esto que estamos viendo aquí. Vamos a tener 8 metros cuadrados de radiador colector, un tanque de almacenamiento de 1000 litros de agua y, en el caso de la cámara bioclimática, 4 módulos de 90 por 90 centímetros cada uno, de 6.5 centímetros de espesor. Ese es el sistema que se está desarrollando y que, repito, puede ser utilizado para enfriar durante la época de calor o para calentar en la época más larga aquí de frío. El sistema básicamente funciona haciendo circular agua durante la noche y enfriándose en el radiador durante la noche por pérdida de calor de radiación nocturna, circula a través del módulo radiante dentro de la cámara y retorna al tanque. Ese proceso a lo largo de la noche genera una disminución de la temperatura de esa masa almacenada adentro, pero también de la masa de agua como almacenamiento de energía. Durante el día ese sistema puede ser utilizado también para utilizar el agua fría y hacer circular entre el módulo radiante capacitivo y el almacenamiento de energía. El módulo de calentamiento es la misma situación, solamente que el agua circula durante el día. Y en ese caso tenemos agua que se calienta en el colector, que circula y calienta el espacio por radiación fundamentalmente, una parte por convección, pero más que todo por radiación, y retorna al tanque. Y de ese modo puede ser utilizada también durante parte del día que no haya radiación solar, que el sistema no esté funcionando porque esté muy nublado, etc., haya un almacenamiento de energía. Ese sistema puede ser aplicado en cualquier tipo prácticamente de edificaciones con una serie de ventajas. Uno, el bajo consumo de energía y su posible optimización. Basta acompañar esto con unos paneles fotovoltaicos pequeños para que el consumo pequeño de la bomba sea cubierto. O sea que en ese momento se convertiría prácticamente en un sistema que no utiliza energía primaria
no renovable. Utiliza entonces energías renovables, como no requiere consumo de agua, que es una cosa importante, sobre todo en muchos climas donde el agua es un recurso muy importante. Tiene una utilización dual, sirve tanto para enfriar como para calentar. Mejora condiciones de confort térmico, y de esto hay muchos estudios ya realizados que enfrentan esa situación del tipo de aire acondicionado tradicional, con movimiento de aire, o sea, convectivo, a donde hay una predominancia del intercambio por radiación, que mejora entonces las condiciones de confort térmico. Mejora la capacidad térmica, puesto que con menor volumen y masa tengo una alta capacidad de almacenamiento de energía y reducción de temperatura interior. Y la aplicabilidad que me da esto es simplemente montar el sistema para edificios que se vayan a rehabilitar, o también en edificios nuevos, por supuesto, pero donde haya, importante esto, potencial climático. Ya concluyendo, podemos decir, por un lado, hay que recordar esto siempre, es que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que para ello nosotros como arquitectos necesitamos en el sector de la construcción diseñar con el clima para tener una alta eficiencia energética, que hay que diseñar edificios que cada vez sean menos consumidores de energía, y que la base de eso es partir de criterios bioclimáticos que se integren con sistemas de climatización pasiva. Y sobre todo, el que no vamos a poder hacerlo si no se hace a través de un trabajo integrado, interdisciplinar. No vale de nada que me llamen a mí o a Víctor, o que llamen a cualquier experto en estos temas en una oficina de arquitectura cuando el proyecto ya está listo. Queremos que nos asesores a diseñar aquí un sistema de protecciones, o a diseñar esto o aquello cuando el proyecto ya está listo. No. El trabajo integrado interdisciplinar comienza cuando no se han trazado rayas, cuando no está establecido el concepto o los conceptos que se van a manejar. Y por eso es importante recordar cada uno de estos aspectos. Agradezco mucho la atención de todos. Pido disculpas, perdón por lo largo de la presentación. He cubierto 1 hora y media en vez de 1 hora de lo que estaba previsto, pero es siempre así, lamentablemente. Soy todo oídos para escuchar cualquier comentario. Lamento mucho que a lo mejor algunos de los quienes hayan estado oyendo esta presentación se hayan tenido que ausentar por no haber considerado el tiempo que me tomaría. Pero bueno, pido disculpas de nuevo y agradezco la atención a todos los que todavía se mantienen al pie del cañón escuchándonos y aquí con nosotros. Doctor, pues muchísimas gracias. Ahorita por este formato de que el público está silenciado, no le podemos dar el aplauso que quisiéramos darle, pero me tomo yo pues la libertad de agradecerle, y y también pues de comentar a la audiencia que todavía nos acompaña, pues que todos estos temas están totalmente vigentes, actualizados, y es en gran parte lo que nos enriquece mucho de ver una visión de un investigador de primera talla que tiene la vista puesta pues en todos los casos que pasan a nivel mundial, y estos temas son los que nos queda constancia que son actuales, que nos deben de ocupar como arquitectos y que son muy importantes. Yo creo que en la construcción, en el diseño, gestión, construcción de edificios y de espacios, pues estos temas son sumamente importantes, porque es lo que estamos buscando ahorita, para aportar ese valor agregado de la eficiencia energética, adecuación de los edificios al medio ambiente, proveer confort y todo lo que el doctor
ya nos ha compartido. Bueno, en este momento pasaríamos, si nos hiciera favor la maestra Malú Arias, de decirnos algunas preguntas. Trataríamos de seleccionar algunas que son más o menos, pues, comunes, que aglutinan la misma inquietud, para no también extender demasiado la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si nos desea a favor la maestra Malú, de dar paso a la sesión de preguntas. Muchas gracias, Israel. Gracias, doctor, por la ponencia. Muy interesante todo. Gracias. Voy a leer algunas preguntas. Algunas de ellas las voy a combinar porque creo que tienen mucho que ver. Bueno, inquietud de parte de alumnos de arquitectura de la Ibero. Si los edificios representan el 40% del consumo de energía, ¿cuál es el porcentaje dentro de ese 40% del consumo de energía en la construcción en sí? Y, bueno, otra pregunta de otra persona es, ¿cómo se puede calcular esta huella de carbono de producción de materiales en la construcción? Hablando específicamente del tema de construcción. El porcentaje depende mucho del proyecto, de la localidad, del país, pero lo que sí se puede decir de forma concisa, concreta, es que la mayor parte de la energía que la gran mayoría de los edificios representan en su vida es la energía que se consume en el tiempo de operación, la energía de operación. Hay una cantidad de energía para construir el edificio. Eso hay muchos estudios y de hecho hay páginas web donde uno puede entrar y ver con mucha información de detalles sobre eso, inclusive para calcular la huella de carbono que produce un edificio, inclusive que producimos personalmente cada uno de nosotros en función del tipo de actividad que hacemos. Ahora, el edificio tiene, y por eso es importante en ese esquema que yo mostraba del proceso de diseño sustentable integral, yo decía que uno de los aspectos a tomar en consideración es el análisis del ciclo de vida. Analizar el ciclo de vida no es solamente analizar el costo en el ciclo de vida, es analizar el ciclo de vida en todos sus diferentes aspectos. Y uno de los aspectos en la parte energética. Es decir, hay una energía embebida en los materiales que se utilizan para la fabricación. Hay una energía embebida en el proceso de fabricación mismo, de construcción. Hay una energía de operación en la vida útil de la edificación, que es, lo repito, la parte mayor de la gran mayoría de los edificios, y hay una cantidad de energía en el proceso de reciclaje o eliminación de esa edificación. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta más. Entendiendo que el cambio climático y el calentamiento global continuarán por varias décadas, ¿cómo pensar en aplicar estas estrategias para que sean viables en el tiempo y no solamente a partir de la zona de confort que podemos calcular el día de hoy? La zona de confort está metida ahí como empujones. Pero, a ver, el cambio climático no van a ser unas décadas. El cambio climático, yo no voy a llegar posiblemente a dentro de 20 años. No lo sé, no lo creo. Pero quienes estén todavía por aquí dentro de 30, 40, 50, 60 años, recuerden que en esta oportunidad dijimos y hablamos, no porque lo diga yo, sino porque los científicos así lo han establecido, lo han dicho y está escrito de muchas maneras posibles. El proceso que comenzó hace décadas atrás, pero hace décadas atrás, las referencias en términos de temperatura y de evolución de cambio de temperatura están en el siglo XIX. Desde el siglo XIX ahí empezó un cambio en la tendencia importante. Si bien es cierto que esa tendencia se vio afectada muy fuertemente a partir de la Segunda Guerra Mundial,
nosotros vamos a ir viendo crecer esa temperatura. Si no se hace mucho, yo espero que sí. O sea, la tendencia en general es que estos próximos 10, 20, 30 años se haga muchísimo para reducir las emisiones de efecto invernadero y para que la temperatura no sobrepase los 2 grados de temperatura sobre ese. Estamos cerca de 1.2, no estamos muy lejos del 2. O sea, se supone que ya, si alcanzáramos 2, es posible que a lo mejor la curva empiece a nivelarse y durante años, décadas después, estaríamos ya con una temperatura por encima de los valores de 1880, por allá. Lo que se haga, o lo que nosotros debemos hacer, y es lo que ha consistido, digamos, esta presentación, es que como arquitectos y como profesionales del sector de la construcción, tenemos que construir, tenemos que diseñar y construir edificaciones cada día más eficientes, que cada día representen menor aporte de emisiones de efecto invernadero. Es decir, que la energía que se consuma, la poca energía que se consuma, sea energía renovable. No es algo que vamos a resolver solamente los arquitectos, porque aquí hay una parte de políticas de un montón de organismos gubernamentales, públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, etcétera, pero todas trabajando juntos, en principio, deberíamos producir un ambiente construido cada vez más responsable con este mundo que tenemos. Muchas gracias, doctor. Esta es una pregunta sencilla, pero creo que de gran interés. ¿Cómo se puede obtener acceso a la herramienta Climanalysis que se expuso en la ponencia? Escribiéndome. Perfecto, muchas gracias. Es una herramienta, perdón, hago la siguiente aclaratoria. Es una herramienta que yo vengo desarrollando porque evoluciona prácticamente casi en cada oportunidad que trabajo con ella, voy modificándola. Y de cierto tiempo en cierto tiempo le cambio el valor, el dígito a la versión. Voy por la 1.7, pero ya tiene una dimensión que es insoportable poder manejarla, y justamente a raíz de los estudios que estoy haciendo ahora, de un trabajo que voy a presentar en ENCAC, aquí en Brasil, me ha llevado a que la herramienta la voy a tener que dividir en 2 partes. Una de análisis bioclimática propiamente, establecimiento de criterios, y otra que va a tener que ver con todo el tema de análisis de potenciales de enfriamiento por los diferentes modos, porque está teniendo ya un tamaño que hace imposible el manejo. Utilizo mucho Excel, pero no he logrado escudriñar ahí los entretejes que tiene el Excel para poder hacer una versión que sea ligera y que tenga todo lo que yo quisiera. Hasta ahora la ofrezco totalmente gratuita, por supuesto, en los cursos que he dado, en México, en Panamá, en España, aquí, en cualquier lado, y aquellas personas que estuvieran interesados, con mucho gusto, si me escriben al correo electrónico, se las haré llegar. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos todavía varias preguntas, pero le haré una última por cuestiones de tiempo. Bueno, preguntan mucho sobre diferentes tipos de estrategias para la disminución de energía a implementar en distintas zonas, como son zonas costeras o las zonas andinas y altoandinas. La respuesta a eso tiene que ver justamente con la respuesta que da el análisis que se haga a esas condiciones climáticas. Cada clima, inclusive en las zonas costeras, en una misma zona costera puede haber un clima muy cálido y húmedo, y en otra misma zona costera del mismo país puede haber una situación
donde no sea tan húmedo y las condiciones se presten más para utilizar, por ejemplo, ventilación nocturna y enfriamiento, mientras que en otros casos, estoy viendo, por ejemplo, el caso de Venezuela, comparando la zona costera de Maracaibo, el lago, y la zona del norte de Paraguaná, que es una península bastante árida, húmeda en términos generales, de términos de humedad relativa, pero sin embargo con cielos mucho más claros, con amplitudes mayores, que ofrecen potenciales de enfriamiento nocturno por radiación y por convección que no se tienen tan elevados en Maracaibo o en ciudades, por ejemplo, en la zona costera del lago de Maracaibo. Y situaciones como esa, en todos los países hay que verlos en detalle para poder decir, sí, aquí podemos aprovechar esto, o aquí podemos aprovechar esto otro. Cada región, cada ciudad, cada condiciones climáticas, cada localización geográfica tiene sus propias condiciones y por ello, por esa razón, es tan importante que el análisis climático se haga para el lugar donde se va a construir, donde se va a edificar. Si bien es cierto que hay variables, como el caso del viento, que es tan difícil el llegar a tener datos útiles al momento de diseñar, sobre todo si es dentro de una ciudad, en áreas urbanas, pero en definitiva, cada localidad hay necesidad de evaluarlo de forma individual para decidir qué se puede utilizar en ese clima y qué potenciales tiene de uso. Muchísimas gracias, doctor. Quedaron nada más algunas preguntas pendientes. Colocaremos un correo electrónico del doctor Israel Tobar, el cual, bueno, le pueden escribir estas preguntas para que posteriormente se las pueda hacer llegar. De las dudas que están preguntando, ¿dónde pueden ver la grabación? Posteriormente se va a subir a YouTube, al canal del Departamento de Arquitectura y Diseño de aquí de La Ibero, para que pueda ser consultada esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra a Israel. Muchas gracias, Manu. Doctor, pues nuevamente le agradezco mucho. A todos nos ha sido muy grato tenerlo aquí, muy orientador. Como siempre tiene algo con que pues renovar todo el trabajo que ha estado haciendo y con estar aportando cosas muy importantes para el campo de la bioclimática. Le agradecemos mucho que nos las haya compartido y que nos haya pues regalado todo este tiempo. Siempre con mucho gusto de saludarlo y de aprender de usted, como siempre. Sí, doctor. Muchas gracias Israel y muchas gracias a todos. Gracias por la atención de quienes han participado en el evento. Lamentablemente ese tipo de eventos online no permite o permite muy poco la interacción, pero me siento muy agradecido, muy halagado por haber tenido esa concurrencia y esa atención de una cantidad de estudiantes, de profesionales, de amigos que seguramente estarán ahí y que no he sabido mucho de quienes han estado. Pero bueno, repito, agradecido de la invitación de ustedes, abierto para otras oportunidades poder seguir compartiendo y de nuevo, gracias. Doctor, pues como hemos platicado, pues seguiremos teniéndolo aquí en cuanto también la pandemia nos dé la oportunidad de que nos visite, que continúe esta intensa relación que tiene usted con México, con muchas instituciones, con muchos amigos que usted ha dejado por aquí. Y más adelante nos seguiremos viendo, nos seguiremos encontrando, colaborando. Y por lo pronto le damos un fuerte aplauso y le mandamos un fuerte abrazo desde México, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente para todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a los asistentes igualmente. Damos por concluida esta plática. Les agradecemos mucho que hayan asistido, que hayan preguntado. Y desde la Ibero León, en León, Guanajuato, México, les mandamos un fuerte saludo
y nuestro agradecimiento por haber estado conectados. Hasta luego, muchas gracias.